Acabamos de presenciar el Overwatch 2 Spotlight, el Overwatch Spotlight, y trajo una serie de novedades para el juego que a mí en lo personal me dejaron boquiabierto, y lo digo sin exagerar. Para mí fue un evento lleno de muchas emociones, sentimientos y un poco de nostalgia, por así decirlo. Y es que verán, el evento abrió con lo que creo que a muchos nos dio gusto ver, un corto animado. Después de muchísimo tiempo volvemos a ver un corto como aquellos que pusieron a Overwatch en el punto de mira de la comunidad gamer, y la verdad que estuvo genial. Estuve viendo varios comentarios que decían que lo de Vendetta cortándole el brazo a Doomfist fue un guionazo y que no tiene sentido porque Doomfist apenas si movió un dedo, pero bueno, ese es un debate del que no quiero hablar. Lo importante aquí es que esta cinemática abre un nuevo arco narrativo dentro del lore, historia que será alimentada durante todo el año con eventos dentro del juego, trailers de héroes y cómics. Además tienen planeado que cada año se lance una nueva historia con el inicio de una nueva temporada 1. Esto puede ser bueno o malo dependiendo de cómo lo veas, ya que a mí me da la sensación de que Overwatch se quiere parecer muchísimo a juegos como Fortnite, donde cada cierto tiempo le ponen fin a la historia que venían construyendo desde hace varias temporadas para empezar una nueva. Esta teoría toma más sentido al ver la nueva interfaz del juego, pero más adelante hablaremos de eso. Sea como sea, de momento a mí me parece genial, porque no sé si a ustedes les ha pasado así como a mí, que ya desde hace tiempo lo que es la historia de Overwatch ya me daba completamente igual. No me interesaban las historias de origen de los nuevos héroes, yo simplemente entraba al juego y a jugar. Pero ver cómo empieza un nuevo arco, una nueva historia, me revivió ese hype que no tenía desde hace años con el universo de Overwatch. Pero todo esto, como ya dije, apenas fue el inicio. Donde dieron un manotazo encima de la mesa fue en la presentación de los nuevos héroes, ya que esta vez no solo lanzarán 3 héroes como venían haciendo año con año, sino que ahora lanzarán 10 nuevos héroes. Esto es un salto bastante grande si me lo preguntan, pero a su vez es un cambio que el juego ya necesitaba. Y es que verán, ya desde hace bastante tiempo he estado leyendo en las redes e incluso en alguno de mis videos comentarios de la gente que dice que ya desde hace tiempo que los nuevos héroes tienen un aspecto y un diseño muy simple, y si a eso le sumas que solo sacaban 3 héroes por año, pues no había mucha diversidad en cuanto a nuevos héroes. Pero ahora con 10 no solo habrá mucha diversidad en cuanto a diseños, personalidad o habilidades, también tendremos más héroes nuevos por cada rol. Es decir, si antes lanzaban un héroe support y tú solo acostumbrabas a jugar tanque, por ejemplo, pues no tenías nada que hacer más que seguir jugando con tus mismos héroes de siempre. Lo fuerte es que, según tengo entendido, 5 de estos 10 héroes serán lanzados en la primera semana de esta nueva temporada 1, que como ya acabo de decir, cada uno cuenta con diseños, apariencias y habilidades distintas. Aquí quiero hacer un paréntesis mencionando a Jetpack Cat. En serio, ¿qué onda con este héroe? Para mí es lo más loco que han sacado desde Wrecking Ball, y lo digo en el buen sentido, empezando por el concepto en sí, siendo un gato que maneja un jetpack, como su nombre claramente lo dice, su movilidad junto a todas sus habilidades me parece que va a ser el héroe más divertido hasta ahora. Ya no puedo esperar para ver qué clase de jugadas locas hace la gente echando a los rivales del mapa. Pero bueno, ahora pasando al apartado de la jugabilidad, en esta ocasión nos sorprendieron con las nuevas divisiones de roles, los subroles. No quiero entrar mucho en detalles sobre esto, pero básicamente ahora cada rol, ya sea tanque, DPS o support, ahora se dividirán en 3 o 4 categorías según la habilidad pasiva de cada subrol. Así que valdrá la pena echarle un vistazo a cada héroe cuando empiece la temporada, porque algunos ya no tendrán las mismas pasivas de antes. Este cambio junto con los nuevos héroes le darán otra vida a la jugabilidad entera, así que nuevamente tocará echarle muchas horas al juego para descubrir nuevos mains, nuevas formas de jugar y nuevas skins por comprar. Pero todos estos cambios no fueron casualidad, ya que se estaban guardando algo muy grande, y eso es la eliminación del número 2 del título. Pero antes de pasar a ese tema, quiero hablar un poco de la interfaz, ya que esta será totalmente renovada al inicio de la nueva temporada. Según palabras del equipo de desarrollo, tras 10 años los menús ya quedaban un poco fuera de onda, y esperamos que con esta renovación se añada algo más de personalidad y una experiencia más centrada en los héroes. Y bueno, no puedo decir que no es cierto, hoy en día con juegos como Fortnite o incluso Marvel Rivals, en los cuales los menús están llenos de muchísimas opciones y cosas en donde dar clic, el menú de Overwatch, aunque sí desentonaba un poco con la actualidad, a mí nunca me desagradó, la verdad. Así que de todas las novedades que tuvimos en este Spotlight, esto es en lo que estoy más escéptico, ya que esta nueva interfaz me parece que quiere replicar a todos aquellos juegos ya mencionados. Aún así es demasiado pronto para juzgar, así que no me malentiendan, la interfaz en sí es bonita, pero simplemente quería poner este punto sobre la mesa porque bueno, es la sensación que me dio. Por lo demás, también hubo las mismas cosas de siempre, como por ejemplo nuevas skins, que si más skins míticas, la nueva colaboración con Hello Kitty y muchas cosas más. Pero pasando al tema más importante, creo yo, es la eliminación del número 2 del título. Así que Overwatch 2 vuelve a ser
simplemente Overwatch. Miren, yo en lo personal tengo muchos sentimientos encontrados acerca de este cambio, pero al final decidí verlo por el lado positivo. Hasta hace no mucho veníamos de un Overwatch que era muy flojo, por así decirlo, apenas si veíamos contenido nuevo y lo poquito que llegaba era como de ok, esto está bien, pero pues no me interesa. Por eso para mí esta es la primera vez que Overwatch 2 da un cambio brutal y un giro de 360 grados a todo lo que conocíamos como Overwatch 2 hasta ahora. Y curiosamente, ahora que Overwatch 2 está haciendo una transición gigante en cuanto a su visión, es precisamente cuando deja de ser Overwatch 2. Pues gente, no tengo nada más que decir, más que simplemente invitarlos a que vean mi último video que está saliendo en pantalla. Es acerca de los lugares reales que inspiraron a mapas de Overwatch, en donde cuento cómo fue el desarrollo de los mapas que ya conocemos y qué lugares tomaron como inspiración para crearlos. Así que ve a verlo porque contiene muchas curiosidades. Deja tu like para apoyar al canal y suscríbete para estar al tanto de las novedades de Overwatch. Hasta el próximo video y adiós.